Todo lo que venimos contemplando, en realidad, desde lo que comenzamos los ejercicios, son ideas, gracia que nos ofrece el Señor Jesús, que nos ofrece la Iglesia para nuestro camino en la vida cristiana, para nuestro crecimiento en la vida espiritual. Y de tal manera nos concierne la vida de cada día, la vida monástica, la vocación que hemos seguido, que muchas veces perdemos de vista que la idea no es caminar, y la idea no es santificarse, y la idea no es todo lo que hemos, sino la idea es a dónde vamos. Y que no vamos a estar en esta casa para 300 años, y que vamos a pasar una temporada caminando por encima de los terrenos de este monasterio y una temporada probablemente bastante más larga debajo de los terrenos de este monasterio. Entonces, que nosotros realmente hemos profesado hoy en el credo de nuestra fe, que creo de verdad en la resurrección de la carne. Entonces, tanto preocuparnos por el camino, por cómo caminamos, cómo avanzamos y no avanzamos, pero este camino no es eterno. Este camino es breve, temporal, que se pasa muy deprisa y que viene lo definitivo. Lo que no es que sea largo, es que ni siquiera es temporal. Nosotros decimos en el credo, hemos dicho hoy, en el credo de nuestra fe, que creemos o profesamos nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en su acción creadora, salvadora, santificadora. Se atribuye a alguna de las personas divinas, pero en realidad son las tres personas las que crean, las tres están involucrados en nuestra salvación y en nuestra santificación, pero se atribuyen a cada una de las personas. Y todo esto tiene que culminar en la resurrección de los muertos, al final de los tiempos, lo que llamamos la vida eterna. Entonces, lo primero, como en todo lo que hemos venido diciendo hasta ahora, si de verdad creemos firmemente y si de verdad esperamos con firmeza que exactamente igual que ha resucitado Jesucristo de entre los muertos y que ahora vive para siempre, igualmente los justos, después de su muerte, vivirán para siempre con Cristo resucitado, y que Él nos resucitará en el último día. Esto literalmente lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 39. Y tal como ha sido en su caso, creemos que la resurrección es obra de las tres personas divinas. Por eso, recuerden las mismas palabras de la carta a los Romanos 8:11, si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el espíritu, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, el Padre, dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros. Es decir, la palabra de Dios habla de la resurrección con todo su realismo y dando una enorme cantidad de detalles concretos, como es el caso este. Cuando decimos, siempre viene bien aclarar los términos, la palabra carne quiere decir no solamente nuestra corporeidad, la piel, los tejidos. La carne quiere decir nuestra condición mortal, nuestra condición de debilidad. La resurrección de la carne, entonces, significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma, que es inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales, Romanos 8:11, volverán a tener vida. Creer en la resurrección de los muertos es desde los comienzos de la vida cristiana, de la época apostólica, una verdad esencial de nuestra fe. Dice, por ejemplo, Tertuliano, un pensador antiguo, la resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos.
Somos cristianos por creer en ella. En la medida en que tengo fe en la resurrección de la carne, soy cristiano. Puedo ser contado entre los miembros del cuerpo de Cristo. Es una verdad esencial de nuestra fe y que ilumina todo el resto de las verdades. La resurrección, como bien saben, pues tiene una revelación progresiva. Los fariseos tenían cierta idea en el libro de los Macabeos, pero ciertamente es con Jesús, como todas las demás realidades. Recuerden, como decíamos, que ni la pobreza ni la virginidad existían como vocación realmente, tampoco había una idea particularmente clara de la resurrección de los muertos, o al menos la vida después de la muerte. Es sólo con la llegada de la persona de Jesús, que habla de su resurrección y habla de la nuestra. Dirá textualmente: yo soy la resurrección. Pero no solamente soy la resurrección mía, soy la resurrección también vuestra. Soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. En otro lugar nos dice, Juan 5:24, que Él mismo resucitará en el último día a los que hayan creído en Él, a los que hayan comido su cuerpo y bebido su sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Caramba, no estaría de más pensarlo de vez en cuando uno comulga, que comiendo su carne y bebiendo su sangre, Él nos resucitará en el último día. Juan 6:54. Ya en su vida pública empieza a dar testimonio de esto, resucitando, lo que llamamos la resucitación de algunos muertos, pero precisamente para presentarse a sí mismo como la vida, como la resurrección, no solo la suya propia, sino de las personas que creen en Él. Por eso, Él habla del signo de Jonás, del signo del templo, y anuncia abundantemente su resurrección al tercer día después de su muerte. Marcos 10:34. Por eso no se puede ser testigo de Cristo si no se es testigo de su resurrección. Hechos 1:22. Haber comido y bebido con Él después de su resurrección de entre los muertos. Ellos son los testigos, los que comieron y bebieron con Él. Son palabras muy gráficas, porque los fantasmas y los espíritus no comen. Entonces, nosotros somos los que hemos comido y bebido con Él después de su resurrección de entre los muertos. Hechos 10:41. Por eso, la esperanza que tienen los cristianos de resucitar de entre los muertos está apoyada por la experiencia del encuentro con Cristo resucitado. Es decir, ellos son conscientes, los primeros cristianos y nosotros, que resucitaremos con Él, como Él, por Él, que participaremos de su vida, de su mismo destino. Ahora, esto no siempre ha sido creído cuando se ha anunciado, y esto ya ocurre en Hechos 17:32. Es más, si hay un elemento más fácil y más comúnmente rechazado, es precisamente esto, que mucha gente pues creerá en las enseñanzas tan bonitas de Jesús como un gran maestro, pero bueno, eso de que nosotros, que eso que está enterrado ahí en el cementerio va a resucitar, pues mira, eso y el cuento de Blancanieves pues se deben de parecer bastante, ¿no? Entonces, la gente no se lo cree, y una manera de no creerlo también puede ser no solo negarlo, porque a lo mejor no se llega a eso, pero no darle importancia.
como que esto no es un pensamiento que domina mi vida espiritual o mi vida de oración, mis deseos, mis pensamientos. Entonces, esto ya nos interroga y nos cuestiona de verdad si yo creo en la resurrección, si creo que Cristo ha resucitado con su cuerpo, con su sangre, con su alma, o sea que su naturaleza humana está ahora glorificada, está viva, es real, no es un muerto. Y esto lo ha negado muchísima gente, y no digamos ya sectas que se han separado de la Iglesia. Ahora, muchas veces nos pueden preguntar, y por eso les decía que tenemos que tener cierta formación, ¿qué es resucitar? ¿Qué quiere decir resucitar? La muerte es la separación del alma y el cuerpo. El cuerpo del hombre cae en la corrupción y su alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. O sea, la persona muere, el cuerpo se entierra, el alma va al encuentro con Dios en la esperanza de la resurrección, de que vuelvan a unirse cuerpo y alma. Dios, en su omnipotencia, así nos enseña la Iglesia, va a dar definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas por la resurrección de Jesús. Estamos destinados a que lo que ha separado la muerte lo vuelva a unir la resurrección. Entonces, es la unión del cuerpo y el alma glorificados, resucitados, en lo que consiste la resurrección, glorificados. Y esto es, ¿qué es la resurrección? Ahora la pregunta es, ¿quién va a resucitar? ¿Quién resucitará? Bueno, pues aquí en lo que hay que apoyarse es en la palabra de Dios. Y Juan 5:29 nos lo aclara. Todos los hombres que han muerto, los que hayan hecho el bien, resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal, para la condenación. ¿Quién resucita? Todos. Lo que es diferente es el destino. ¿Y cómo va a resucitar unos para un lado, otros para otro? Cristo resucitó con su propio cuerpo. Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Lucas 24:39. Pero es muy importante, y ya me lo han oído decir varias veces, esto no es lo de Lázaro o el hijo de la viuda de Naín. Él no vuelve a la vida terrenal, espacio-temporal. Del mismo modo, en él todos resucitarán con su propio cuerpo que tienen ahora. Esto lo dice el Concilio de Letrán. Es sustancialmente el mismo cuerpo. Y aquí da igual comido, desintegrado, incinerado, con el mismo cuerpo. Pero es un cuerpo y un alma transfigurados en cuerpo de gloria. Filipenses 3:21. Es impresionante todo lo que nos dice la palabra. Otra cosa es que oímos las cosas y se nos amontonan. Es decir, un cuerpo espiritual. Entonces, transfigurado en cuerpo de gloria, Filipenses 3:21, en cuerpo espiritual, 1 Corintios 15:44. Y pregunta el apóstol en la carta a los Corintios, ¿alguno dirá cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio. Lo que tú siembras no revive sino muere, y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano. Se siembra corrupción, resucita incorrupción. Los muertos resucitan incorruptibles. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad.
1 Corintios 15, 35, 37. Ahora, evidentemente, este cómo, que un cuerpo espiritual, escapa a nuestra imaginación, escapa obviamente a nuestro entendimiento, porque no tenemos nada con que compararlo, no lo hemos visto con los ojos y solo es accesible por medio de la fe. Ahora, nuestra participación en la Eucaristía es ya un anticipo de esta transfiguración de nuestro cuerpo a través o por medio del cuerpo de Cristo. Por eso, así como el pan que viene de la tierra, eso lo dice el Catecismo, después de haber recibido la invocación de Dios y ya no es pan ordinario, sino Eucaristía, constituida por dos cosas, una terrena y otra celestial, las especies del pan permanecen, y una celestial, la presencia real de Cristo, así nuestros cuerpos, que participan en la Eucaristía, ya no son corruptibles, ya que tienen la esperanza de la resurrección. Esto es maravilloso. Yo sigo siendo un cuerpo corruptible, pero hay algo, un principio ya de incorruptibilidad dentro de mí, que es la Eucaristía. O sea, ya se ha iniciado el proceso. Fíjense que el apóstol llegará a decir, puesto que habéis resucitado con Cristo. O sea, no es una cosa ni siquiera que va a suceder, no, que ya ha sucedido, aunque en esperanza, no plenamente realizado. ¿Y esto cuándo se dará? Bueno, citas son incontables y siempre la referencia es la misma, en el último día. Juan 6, 39. Versículo también 44, versículo 54, Juan 11, 24. Lumen Gentium, la constitución dogmática sobre la Iglesia, dice en el número 48 que es al fin del mundo y vendrá de nuevo. En efecto, la resurrección de los muertos está íntimamente asociada a la parusía de Cristo. La resurrección de la carne se dará cuando Cristo venga de nuevo en gloria. Entonces es el Señor mismo, a la orden dada, es una manera ya obviamente de hablar del apóstol, por la voz del arcángel y por la trompeta de Dios bajará del cielo y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Primera Tesalonicenses 4:16. Ahora, se trata de estar resucitados en Cristo, participar de la resurrección de Cristo. Si es verdad que Cristo nos va a resucitar en el último día, es igualmente cierto que nosotros vamos a resucitar participando de la resurrección de Cristo, como Cristo. El mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos, de esa misma manera la vida cristiana en la tierra es desde ahora una participación en la muerte y en la resurrección de Cristo. Si ya estamos participando de su pasión y de su muerte, estamos participando ya en esperanza de su resurrección. En otro lugar, sepultados con Él en el bautismo, con Él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios que los resucitó de entre los muertos. O sea, ya en el bautismo comienza nuestra participación. No es una cosa que, ¡pum!, de golpe, que no tenía nada que ver. No, esto se empieza uno a condenar, se empieza uno a salvar, empieza uno a participar de la resurrección de Cristo ya en esta vida y de un modo muy concreto desde el bautismo. El bautismo es el comienzo de mi participación en la resurrección de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, con Él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios que los resucitó de entre los muertos. Esto es Colosenses 2:12. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 2:12 y capítulo 3, versículo 1. Por eso es de tal magnitud y de tal importancia el bautismo. Unidos a Cristo por el bautismo, los creyentes participan ya realmente en la vida celestial de Cristo resucitado. Filipenses 3:20. Pero fíjense, cuando el apóstol es capaz de decir, tiene tanta fuerza sus palabras, dice, si es que ya estáis resucitados. No es definitiva, no se ha vuelto a unir el cuerpo con el alma, pero estamos viviendo una vida resucitada, como hay gente que está viviendo una vida condenada. Bueno, de alguna manera, no quería decirlo con estas palabras con las que se lo digo, pero de alguna manera se lo he dicho a la gente hoy en la homilía. Y por eso la importancia que le hemos dado hoy a la confesión, ¿no? Es decir, que lo que me tiene que preocupar es eso, que andamos a veces preocupadas por unas cosas tan terrenales, incluso de las personas que queremos. Nos preocupan las enfermedades, nos preocupan la vejez, ¿no?, de todos nuestros seres queridos y tal. Pero a mí me encantaría que nos preocupara. ¿Será la parusia? No. Entonces, si no es para nosotros una llamada de atención a preocuparnos por las cosas del Espíritu, si de verdad estamos convencidos de estas cosas, si de verdad le damos la prioridad y la importancia que tiene. Porque miren, con todos los respetos, morir de viejos, morir de enfermos, eso es inevitable. Lo que sí es evitable es que un alma se pierda. Eso no está en el plan de Dios. Por eso, para nosotros tiene que ser esta una buenísima oportunidad, tiene que ser una magnífica oportunidad para que de verdad nos preguntemos si le estamos dando la importancia que todo esto tiene. Entonces, repito, sepultados con Él en el bautismo, con Él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y por eso somos gente que buscamos las cosas de arriba. Ahora la pregunta es, ¿de verdad buscamos las cosas de arriba? Cuando lo que estoy es pendiente de la familia, de mi salud, oiga, ¿qué es lo que está usted buscando? ¿O la gloria humana o el reconocimiento? Unidos a Cristo por el bautismo, los creyentes participan ya realmente en la vida celestial de Cristo resucitado. Filipenses 3:20. Lo que ocurre es que esta vida ahora permanece escondida con Cristo en Dios. Pero escondida no quiere decir inexistente. Que algo esté escondido quiere decir que está, solo que no de un modo visible, tangible, o por lo menos no visible, pero real. Con Él nos ha resucitado el Padre y hecho sentar en los cielos con Cristo Jesús. Es que estáis sentados a la derecha del Padre, es que ya estáis resucitados. ¿En qué se nota? Que busco las cosas de arriba. Y tú te das cuenta enseguida donde tiene el corazón una persona. Toda persona que está en el yo, en la salud, en mi bienestar, en mi felicidad. Oiga, que eso da igual. Que ponga el corazón en las cosas que de verdad importan. Que se nos ha ido la vida en las cosas de la tierra. De hecho, si uno se siente en déficit, qué oración tan bonita, Señor, concédeme a buscar cada mañana las cosas de arriba y ayudar a las hermanas a que busquen las cosas de arriba. ¿Por qué tenemos tantos apegos materiales, emocionales, incluso espirituales? Porque tenemos el corazón en las cosas de la tierra. Y muchas veces, lamentablemente, las cosas de la vida espiritual nos parecen irreales y las cosas reales, tangibles, concretas, es que hay que estar en la vida real. Perdone, ¿cuál es la vida real para usted? Porque la vida real para un creyente adulto es el estar resucitado con Cristo.
lo que me sirve para la resurrección o me estorba para la resurrección. Esto que estás añorando, ¿esto te ayuda para buscar las cosas de arriba o te distrae? ¿O es que te importan tan poco las cosas de arriba que estas son las que te importan y te llenan? La famosa frase que incluso he citado aquí de Santa Teresa de Jesús hablando de un sacerdote. Iba para santo y se quedó en canónigo. Es que hay sacerdotes que lo único que sueñan es con ser obispos. Y ya habrán conocido unos cuantos. Y es que además es su obsesión. O ser no sé qué, o que los nombren no sé cuántos. Y claro, pues la eligieron al otro, pues tiene que haber sido yo, porque en fin, yo que tanto me he esforzado y mira, luego uno se entrega a la iglesia y mira cómo te paga. Las cosas, ¿de qué me estarán hablando estas criaturas? Yo estaba una vez comprando instrumentos para un campamento de verano de niños y había terminado el doctorado en Roma. Iba por una tienda, un supermercado gigantesco que se llamaba La Sirena, nunca lo olvidaré, con mi carrito. Las cometas, los globos, cosas de niños, y yo comprando. Y de repente cojo un silbato. Y digo, toma ya. Un doctorado en Roma y me he quedado para comprar silbatos en La Sirena. Es que de verdad, fue una especie de meditación trascendental. Yo mirando el silbato aquí, el señor doctor en teología. Me reía de mí mismo, obviamente, ¿no? Digo, señor, desde luego, sentido el humor no te falta. Entonces, que yo no tengo puesto el corazón. ¿A mí qué son las cosas que me importan? Todo esto te sirve para ir al cielo, te sirve para ganar la vida eterna, te sirve para estar con Cristo escondido en Dios. Entonces, que el bautismo sea lo que realmente sustente la vida celestial en Cristo resucitado. Porque esta vida, repito, permanece escondida con Cristo en Dios. Con Él nos ha resucitado y hecho sentar en los cielos con Cristo Jesús. Alimentados en la Eucaristía con su cuerpo, nosotros permanecemos ya y pertenecemos al cuerpo de Cristo. Cuando resucitemos en el último día, también nos manifestaremos con Él llenos de gloria. Entonces, que eso es lo que aguarda al corazón del hombre. Por eso, esperando este día, el día de la gloria definitiva, el cuerpo y el alma del creyente participan ya de la dignidad del ser en Cristo, donde se basa la exigencia, dice el catecismo, del respeto hacia el propio cuerpo. ¿Por qué el cuerpo? Hombre, ¿cómo no va a ser importante si va a resucitar? Y también el ajeno. Por eso el respeto que le da la fe católica, incluso en el cuidado con el que se trata el cuerpo de un difunto. ¿Y por qué tenemos lugares sagrados, camposanto? ¿Por qué? Pues porque es muy sagrado, porque esto va a resucitar, que esto no es un desecho, esto no es la carcasa de un perro muerto, esto no es simplemente el vehículo del alma, como dicen los hindúes. No, que tiene igual dignidad el cuerpo, que tiene igual de dignidad el alma. Que esto no es simplemente el envoltorio, el sobre en el que iba lo que de verdad importaba. Son dos principios idénticos de mi personalidad, de mi existencia. Porque, repito, no somos fantasmas. Por eso dice la Escritura, el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Y Dios que resucitó al Señor nos resucitará también con Él, también a nosotros mediante su poder. Y dice estas palabras impresionantes, la Escritura, 1 Corintios 6:13. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? No dice las almas, digo las almas no lo sé,
pero está tratando de resaltar la importancia del cuerpo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿No os pertenecéis? Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. 1 Corintios 6, 13, 15 y 6, 19, 20. 1 Corintios 6, 13, 15 y 1 Corintios 6, 19, 20. Si el cuerpo le pertenece al Señor, es porque con Él vamos a morir en Cristo Jesús. Hemos vivido para Él y vamos a morir para Él. Viví para ti y he muerto por ti. Por eso, resucitar con Cristo, para resucitar con Él, es necesario morir con Cristo, participar de su muerte. Dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor. 2 Corintios 5:8. Y marcharnos de este mundo, esta partida, Filipenses 1:23, que es la muerte, lo que ocurre es que el alma se separa del cuerpo. Se reunirá con su cuerpo el día de la resurrección de entre los muertos. Entonces se trata de morir con Cristo, de participar de su muerte. Si he participado de su vida, participo de su muerte y obviamente voy a participar de su resurrección. Pero fíjense, son de las palabras que a mí más impacto de la Escritura me han hecho siempre. Es decir, que no vivimos ya para nosotros mismos, que la vida no es mía, que yo no puedo hacer ni con mi tiempo, ni con mi salud, ni con mis ideas, que no puedo hacer lo que me dé la gana, si es que no me pertenezco. Frente al misterio de la muerte, esto dice el Catecismo, el enigma de la condición humana alcanza su cumbre. Está citando a Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, número 18. GS, Gaudium et Spes, número 18. En un sentido, la muerte corporal es natural, pero por la fe sabemos que realmente es salario, sueldo del pecado, fruto del pecado. Y para los que mueren en la gracia de Cristo, es una participación en la muerte del Señor, para poder participar también en su resurrección. Por eso, la mayor preocupación nuestra sea siempre vivir en su gracia, porque si no vivimos en su gracia, no estamos viviendo para el Señor. Si no vivimos en gracia, no vamos a morir para el Señor y no vamos a resucitar. Por eso, lo que nos tiene que importar por encima de todo es precisamente el vivir en gracia. Y que esto sea lo que más me preocupe, y me preocupe de los demás. Que esta es la misión y la tarea de la Iglesia. Y a mí me ha tocado, como misionero, confesar, no les exagero, a miles de personas sin entender una sola palabra de las que me decían. Pero la acción de Jesucristo es eficaz, porque ustedes no quedan absueltas porque yo las entiendo perfectamente, sino que el corazón de la confesión es el arrepentimiento. Ya me lo puedes explicar con un croquis sin la pizarra, que si no hay arrepentimiento, por más que te expliques, no sirve de nada. Y hay gente que no es capaz de decir 3 palabras a la derecha, valen mucho más sus lágrimas de su arrepentimiento que todas las explicaciones. Porque no vas a quedar absuelto por las explicaciones, sino por el arrepentimiento. Entonces, pues, que de verdad esto sea lo que nos preocupe. Piensen ustedes todas las conversaciones que han tenido a lo largo de su vida con gente de fuera como monjas. ¿Con qué frecuencia es esto un tema de conversación? Si ya no hay más remedio que tener esas conversaciones. Pues muchas veces se hablan de cosas que son... Y al final uno nunca dijo nada,
ni animó a vivir en... Pues no será muy importante lo que hacemos aquí dentro, que no estamos deseando compartirlo. Por lo menos su preocupación. Y frente a la preocupación que ustedes tengan en el corazón de la cantidad de gente pues, que en este pueblo, que en esta ciudad, que en esta diócesis no viven en gracia de Dios, pues es gravísimo. Pues hombre, que me preocupe. A veces nos quita el sueño cosas tan tontas. Y por eso un poco muchas veces el ejemplo de la enfermedad. Es que la gente está agobiadísima con lo de la enfermedad que tiene o que se imagina que va a tener. Pero que a mí me preocupe lo que no le preocupa a la gente. Y que a la gente no le preocupe, pues pobrecita, con la poca formación que tiene, milagros que hayan venido a un locutorio. Pero que vengan a un locutorio y tú no digas nada, ay, es que no me atrevo, es que no sé cuántos, no sé qué, es que se han casado por la iglesia, que se han casado por el civil, se han casado... Y vamos, y todavía felicitamos. ¿Pero qué es lo que estás felicitando? ¿A dos personas que se han ido a vivir en pecado mortal? No, pues les voy a mandar un regalito. No, fenomenal, vamos. Estupendo. Oye, enhorabuena por irnos a vivir en pecado mortal. Aquí os va un regalito de parte de la comunidad. Eso es unas cosas que... Pues entonces, ¿qué conciencia tengo precisamente del misterio de la muerte? La muerte consiste en el final, es lo que define el final de la vida terrena. La muerte es el final de la vida terrena. Nuestras vidas están medidas por el tiempo en el curso del cual cambiamos, envejecemos y, como en todos los seres vivos de la tierra, al final aparece la muerte como terminación normal de la vida. La vida nace, tiene un curso más o menos largo y termina con la muerte. Este aspecto de la muerte da urgencia a nuestras vidas. Entonces, así como le ponemos muchísima urgencia en cosas que no lo tienen, a veces tenemos una pachorra toledana que es que dices, no, pues es que poco a poco, pues sabe usted, pues a lo mejor se va a acabar esto antes de que el poco a poco llegue a dar fruto. Entonces, ¿qué hace la idea de la muerte? Tiene que dar urgencia, sensación de urgencia a nuestras vidas. El recuerdo de nuestra mortalidad sirve también para hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo limitado para llevar a término nuestra vida. Y yo no sé cuánto tiempo me han asignado para alcanzar la vida eterna, para alcanzar la santidad. No tenemos garantía de nada. Y la mayor parte de la gente que se muere hoy, que ha muerto en este día, probablemente no sabía que iba a morir en este día. Entonces, tomarse la vida en serio, no creo que sea mucho pedirle a una comunidad de clausura. ¿Nos estamos tomando la vida en serio? ¿Nos estamos tomando como comunidad la vida en serio? Tal como estamos viviendo, ¿vamos a llegar a la meta? Pues eso es lo que nos debería de preocupar. Entonces, el recuerdo de nuestra mortalidad, si es que mucha gente no lo piensa, es lo que nos hace pensar que se nos ha asignado un tiempo limitado, que no sabemos cuánto. Dice el libro de Coelet, acuérdate de tu Creador en los días mozos, mientras no vuelva el polvo a la tierra, a lo que era, y el espíritu vuelva a Dios, que es quien lo dio. En la revelación, y esto es particularmente misterioso, aparece que la muerte es consecuencia del pecado. Intérprete auténtico de las afirmaciones de la Sagrada Escritura, pues Génesis 2:17, tantas otras citas, muchísimas, Romanos 5:12, etc.
La tradición, el magisterio de la Iglesia, nos enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre. Por eso, aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir. Estábamos destinados a no morir. Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios creador. Y entró en el mundo como consecuencia del pecado. Libro de la Sabiduría 2:23. Por eso, y aunque lo dice el Concilio Vaticano II, la muerte temporal de la cual el hombre se habría liberado si no hubiera pecado, la muerte temporal de la cual se habría liberado si no hubiera pecado, esa muerte temporal es el último enemigo del hombre que debe de ser vencido. En definitiva, dicen por ejemplo los filósofos ateos del siglo XX, es muy común, el hombre es un ser para la muerte. Desde que nacimos estamos acercándonos a la muerte. La muerte tiene la última palabra. Eran gente no creyente, pero hay gente que vive así. Bueno, mientras tengamos vida, la muerte, que es consecuencia del pecado, es el último enemigo que debe de ser vencido. Pero la muerte ha sido transformada por Cristo. Esto, que es una consecuencia del pecado, ha sido transformada por Cristo. Por eso Jesús, el Hijo de Dios, sufrió también la muerte, porque es una consecuencia del pecado. Cargó sobre sí mismo el pecado del hombre. Pues la consecuencia más horrible es la muerte. Y por eso muere. Nos ha asumido todas las consecuencias del pecado. Ha vencido al demonio tomando sobre sí las consecuencias de la victoria del demonio sobre nuestros primeros padres. Y lo ha tomado sobre sí para vencerlo, lo ha transformado. Sufre también la muerte en la propia de la condición humana. Y sin embargo, a pesar de su angustia, él la asume en un acto de sometimiento total y libre. Nadie me quita la vida. Voy a morir, pero nadie me quita la vida. No tendrías autoridad sobre mí si no te la hubieran dado sobre lo alto. Es la voluntad del Padre. Entonces, la obediencia de Jesús transforma la maldición de la muerte en promesa de vida eterna. Ahora, ¿qué sentido tiene la muerte cristiana? Pues esto, que era la última maldición, la victoria definitiva del enemigo, con el pecado, con la obra de Satanás, entra la muerte en el mundo. Gracias a Cristo, la muerte cristiana va a tener un sentido positivo. De tal manera que puede decir el apóstol, pues, palabra de Dios, no solo palabra de un hombre, para mí la vida es Cristo. Y morir, una ganancia. Fíjate tú, lo que antes era una maldición, ahora se convierte en una ganancia. Filipenses 1:21. Le dice a Timoteo en la segunda carta 2:11, 2 Timoteo 2:11, si hemos muerto con él, también viviremos con él. Por eso esa es la novedad esencial de la muerte cristiana. Por el bautismo, el cristiano está ya sacramentalmente muerto con Cristo. Ya desde el día de nuestro bautismo hemos muerto con Cristo para vivir una vida nueva. Y si morimos en la gracia de Cristo, la muerte física consuma este morir con Cristo y perfecciona nuestra incorporación a Él en su acto redentor. Si estamos bautizados y estamos viviendo en su gracia, hemos muerto con Cristo, creemos que vamos a vivir con Él para siempre. Hemos vencido por el bautismo y por tomarnos en serio el bautismo, hemos vencido a la muerte. Todos recordamos de las cartas de San Ignacio de Antioquía, ¿no? Que
se leen en el oficio de lecturas. Para mí es mejor morir en Cristo Jesús que reinar de un extremo a otro de la tierra. Lo busco a Él, que ha muerto por nosotros. Lo quiero a Él, que ha resucitado por nosotros. Mi partida se aproxima. Dejadme recibir la luz pura. Cuando yo llegue allí, seré verdaderamente hombre. Por eso, en la muerte, Dios llama a cada persona hacia sí. Mi muerte ya no es la maldición del demonio, sino el momento en que Dios me llama definitivamente para sí. Y no debería de ser tan raro que un cristiano experimente lo que sentía San Pablo. Filipenses 1:23, que ya lo hemos citado. Deseo partir y estar con Cristo. Ahora, es muy difícil una persona que ha vivido toda su vida aquí en el monasterio o donde haya vivido cada uno, apegadísimo a las cosas de esta vida, aunque sea el mundo dentro del monasterio, que es bastante menos mundo que lo que hay ahí fuera, y de repente querer partir para estar con Cristo. Entonces, no todas han vivido en el monasterio de la misma manera. Es curioso porque todas han vivido en la misma casa, han comido en el mismo refectorio, han rezado en el mismo coro, pero a lo mejor han vivido vidas muy diferentes, que su actitud frente a las cosas de la tierra era tan diferente. Para algunas personas la vida es esto, y aguantar aquí, y seguir aquí, y que esto sea eterno. Y hay personas que están aquí ya de despedida, que tienen la sensación de estar de paso, de la famosa mala noche en la mala posada. Personas que de verdad han entendido el sentido de la vida, que es, no sé si de Madrid al cielo, pero del monasterio al cielo. Y eso es el plan de Dios para cada una de ustedes. O sea, yo esto me lo estoy tomando en serio. O sea, de verdad, si mi vida se terminara relativamente pronto, esto es lo que puedo esperar. O digo, Dios mío, me parece que yo no estoy preparado. Y me parece que es urgente y grave y preocupante. No todos los que han vivido en la misma casa, el mismo tiempo, han vivido de la misma manera. Por eso, dice San Ignacio de Antioquía, lo han escuchado ustedes muchas veces, mi deseo terreno ha desaparecido. Hay en mí un agua viva que murmura y que dice dentro de mí, ven al Padre. Santa Teresa de Jesús, en el libro de su vida al comienzo, yo quiero ver a Dios y para verlo es necesario morir. Es impresionante. Y vivo porque muero porque no muero, y vivo sin vivir en mí. ¿Qué quieren decir todas esas cosas? Esa no es una persona que está apegada a las cuatro cosas de la tierra. Santa Teresa del Niño Jesús decía, yo no muero, entro en la vida. Una persona que tiene muy claro. Es decir, que el mundo de lo invisible es lo que es más real para mí y lo único que de verdad me importa. Y esto, vamos ya rematando, esto es precisamente lo que nos comunica la liturgia. La vida de los que en ti creemos, Señor, dice el prefacio de Difuntos, no termina, se transforma y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso entendemos la muerte como el final de la peregrinación terrena del hombre, del tiempo, de este tiempo de gracia y de misericordia que Dios nos ofrece aquí en la tierra. Porque su designio divino es que estemos todos con Él en el cielo. Cuando ha tenido fin, dice el concilio,
el único curso de nuestra vida terrena, ya no volveremos a otras vidas terrenas, no creemos en la reencarnación. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, Hebreos 9:27. No hay reencarnación después de la muerte. Por eso la Iglesia continuamente nos anima a prepararnos a la hora de nuestra muerte. De la muerte repentina e improvista, líbranos, Señor, decían las antiguas letanías. Y se le pide a la Madre de Dios, lo citaba ayer, que esté rezando por nosotros, que interceda por nosotros en la hora de nuestra muerte. Y se confían las almas, nos confiamos a San José como patrono de la buena muerte. Bueno, pues todo eso tiene un sentido espiritual y sobrenatural. Llegará incluso... No, hay una cita muy importante del libro de la imitación de Cristo. Habrás de ordenarte en toda cosa como si luego hubieras de morir. Si tuvieses buena conciencia, no temerías mucho la muerte. Mejor sería huir de los pecados que de la muerte. Si hoy no estás aparejado, ¿cómo lo estarás mañana? Y San Francisco de Asís llega literalmente a llamarle hermana. Está con naturalidad con aquello que es nuestro destino. Como el umbral, como la puerta que nos da ingreso, que nos da acceso a la vida eterna.